Hola, voy a intentar aclarar, si el gato me deja, que me tiene las manos de jugar llenas de heridas, este pedazo de el Hitler este no para. La controversia, la duda, porque se habla en los grupos de WhatsApp, se habla en todas partes para un poco, macho, de los motores con bajos o sin bajos para el 4x4, enfocados al 4x4. Habéis sido incapaz de aclarar el tema y la controversia y las dudas, porque hay mucha gente que piensa que un motor con bajos no puede correr en carretera. Por lo visto, es que yo no quiero un motor para entrar al tran-tran, no, un motor con bajos, cabrón, te permite, qué pesado es, macho, a mí no te me gires que te doy, te permite moverte con bajos, moverte con unos bajos puros, y te permite ir rápido. Ese falso mito que dice alguno, no, es que yo no quiero ir al tran-tran, pero si con un motor con bajos puedes correr más que con el tuyo al pam, 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 pam. El problema es que tú con el tuyo al pam, 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 lo único que vas a conseguir es fundir el motor, consumir mucho más, hacer más ruido y tener más roturas. Ya no solo de motor, sino también de todo en general. O sea, vas a tener más roturas de todo. Porque claro, cuando vas al corte, no mides, entras en los sitios más rápido de lo que debes. Que en carretera, claro, es que yo quiero ir a carretera a 120, 130. Con un motor con bajos, puedes ir a 130 o a 150, porque no tienes que poner grupos cortos. No te hacen falta grupos cortos. Un motor con que tenga bajos, vas a ir a la misma velocidad, a muchas menos revoluciones, que uno que no los tenga, consumiendo la mitad, o sea, consumiendo mucho menos y sin ruido. Un motor con bajos te permite ir por el monte despacito, controlando lo que haces, hablando con el de al lado o con los de atrás si los llevas. ¿Por qué no vas? Vas y el motor, el que me está escuchando y sabe lo que estoy diciendo, se da cuenta perfectamente. Y los que os gusta hacer ruido, hacerlo, y a mí cada uno, contra los gustos no hay nada, o sea, cada uno hace lo que le da la gana, y para gustos colores y para tetas sujetadores. Pero un motor con bajos va a ser consumir menos, te va a permitir ir muy despacito por los sitios si quieres, si no, va a ser más rápido. Hay ejemplos claros, hay motores comparativas en este canal, de BMW contra KZT, contra motores gasolina, y al final un KZT preparado, evidentemente, los coches con 37, 40, 35 van preparados, la mayoría, al KZT no le hace falta estar preparado para andar bien, porque tiene bajos, evidentemente de serie no es un tiro, es un motor fiable, sin problemas, que no tiene electrónica o muy poca, incluso con bomba electrónica, y que no da problema de ningún tipo, más que alguna culata como todos, o sea, no más que ningún que otro coche. Para un poco, cabrón, que me estás arañando, y es eso, es que me despista este cabrón. Contigo, macho, hacer un vídeo es una odisea, se me olvida lo que digo antes de empezar, macho. Y lo dicho, por ejemplo, en un cortafuegos que van los Jeep o los BMW, los motores con los GR con motor BMW, los RD28, los TD27, y los ves subir la velocidad. Si tuviéramos un marcador de velocidad, o sea, un radar de estos con los que nos multan por las carreteras, pasaría subiendo el cortafuegos al a 10 por hora, 15. Y un KZT hace así, porque un KZT te va a subir en una marcha o dos más con KZT, un QD32, un Capstan incluso, un motor con bajos. Te va a subir en dos marchas más a 3000 o 2000 revoluciones menos, pero mucho más rápido, porque lleva un grupo más largo, por lógica, porque puede desarrollar más velocidad. Por eso digo que eso de que los motores con bajos no andan, no sé ni dónde se metió este, bueno, ya aparecerá. No andan, eso es mentira. Andan tanto o más que nosotros, solo que andan a muchas menos vueltas, hacen menos ruido, son más cómodos, consumen menos. Ya apareció el Hitler. Y no para de morder, y puede estar así horas y horas y horas. Y puedes ir a la misma velocidad o más, con mucho menos ruido, mucho menos consumo, y sin ningún tipo de problema, de ninguno, porque un KZT con 37 grupos 462, o sea, un Toyota, como es el de Juan Manuel, o 40, que yo ya también llevo grupo 62 con 40, puede ir el de Juan Manuel a 125 a 2500, 2600 revoluciones, va a 125 km por hora reales. Si eso no es andar,
¿Que quieres ir a más? También puedes ir, porque hasta las 3000 vueltas, en principio, no tienes problema para viajar, aunque lo ideal es ir a 2800 en un viaje largo, en carretera, en autopista. Pero que puedes ir a 125 reales, que te vas a caer, a 125 reales y a 2500, 2600 RPM, revoluciones. Si eso no es correr, eso sí, va a tener una recuperación muchísimo mejor que un motor que no tenga bajos, por lo cual no hay que andar subiéndolo de vueltas, no hace falta. Con 40 y 462, pues yo creo que a 135, 132 reales, a ojo, estoy a ojo, puede ir a esas 2500 vueltas. Ya me dirás, si no corremos tanto ya ni en los turismos, joder, que hay radares que nos están vigilando, que nos están crujiendo por todas partes, o vosotros en el turismo corréis mucho más, yo creo que no. Y un coche con 35, 37 es una velocidad ya más que prudente, ir a 130 de GPS y a 2500 vueltas. O sea, se puede ir de viaje a donde quieras, porque que yo sepa nadie va de viaje a 180 en un 4x4, ni a Marruecos ni a la Virgen Santísima. Todos van a 120, 110, 130, 135, los que más, pero cuando te vas de viaje largo, con el coche cargado, y sobre todo porque quieres conservar la mecánica y el consumo, que yo sepa, nadie va en la puta llama, que yo sepa, que yo sepa, y lo que yo vi, y vi algo y vi bastante. Otra cosa es lo que se habla en el bar o lo que se habla aquí en internet. Aquí sí, aquí todos corremos a Dios, todos conducimos de cine, nuestro coche es el que más anda, el que menos consume, pero luego en la realidad no es así. O sea, llegas a los sitios jodidos y siempre pasan los mismos, o los primeros que se meten son los mismos. Los demás hablaban en la taberna, hablaban en internet, pero no se meten. Y un poco más, creo que con esto queda aclarado el tema. Voy a añadir a un vídeo que hice el otro día en el coche, queda aclarado, creo, el tema de que los motores con bajos no andan. ¿Cómo que no andan? Lo que no hacen es ruido, porque van, pues uno va a 4500 vueltas, o 6000 o 5000, uno preparado atómico, un RD28, un BMW, que le quitan el corte y va ahí pa, uy, como mola el pa, como los Jeep, pero va a 2 por hora. Y los motores con bajos van pero van a 60 por hora. ¿Lo cogéis? Es que lo estoy haciendo muy sencillo para que quede claro, porque es que eso de que, es que yo quiero correr, yo me gusta la velocidad, ahí la tienes. Solo que sin ruido, que es mucho más cómodo y sin consumos. Y luego, cuando te hacen falta los bajos, eso de que es que yo no quiero ir al Tran Tran como tú ya, pero es que yo voy al Tran Tran porque puedo. Yo voy al Tran Tran porque puedo ir al Tran Tran. Tú con otro motor no puedes, porque se te caga. A 800 vueltas, 900, 1000 no te va a andar. Y ahí en muchos sitios es donde coges tracción, donde buscas tracción y donde no rompes el coche. ¿Que eso no es bueno para el motor? No, porque el engrase del motor a esas vueltas es malísimo. O sea, el motor no engrasa bien, eso ya lo sabemos. Pero puedo hacerlo, cosa que tú, con tu no puedes. No puedes, ni con BMW, ni con nada. No puedes, porque no tienes el Tran Tran. Yo sí, y encima puedo ir a 130, 140 como tú. Con tu con menos consumo. A ver si ahora queda claro, porque creo que la explicación es bastante clara y concisa y para tontos. O sea, para tontos y para los que no lo tuvieran tan claro. No quiero decir esto de para tontos, que esté insultando a los que estéis viendo el vídeo ni a los que piensen distinto, pero que queda muy claro que la gente no le entra en su cabeza que un motor con bajos puede correr. ¿Cómo no va a correr? Corre, pero de otra forma, joder. Y avanza más, avanza muchísimo más, porque van 1 o 2 marchas más. Cuando tú tienes que subir, que tenga un sea el motor que sea, en segunda reductora, porque no le puede más, y con grupos cortos, que si no ya nada, pues un coche con un motor KZT, Capstar, QD32, 12HT, todos, cualquier motor con bajos hablo, hay más. Puedes subir en 2 marchas más seguramente, sin hacer ruido, a más velocidad de la que subes tú un cortafuegos, por ejemplo. Y puede ir mucho más rápido que tú, en muchas zonas, o sea, no lo dudes. Y pocas ventajas tiene el poquitas ventajas, poquitas, en algún punto determinado sí. Es como los coches cortos o largos, que hay un ejemplo de un vídeo que puse estos días, hace 2 días creo, que se ven el coche de Mario, el Y61 largo, el Y61 alargado, corto pero alargado, ZD30 de Nico, el Y61 corto de Cornelio, el 4.2, y se ve un Toyota LJ70, que es cortito, muy cortito entre ejes, ya lo sabéis. Y en zonas de paso de cresta es la única zona donde un coche corto tiene ventaja sobre uno largo. La única, una paso de cresta. Y la paso de cresta es muy sencillo, se ve en el vídeo. Tienes que saber el gas con el que tienes que llegar a la cresta para superarla. Nada más. Pero bueno, creo que de esto ya hablo también en el vídeo en el que hice hace 2 días, que los voy a editar ahora y subir ahora. Bueno, creo que queda aclarado otros consejos, bueno, hablar de las cosas como son, porque esto no es una opinión. Lo que acabo de decir de los motores con bajos
o sin ellos es así. No es una opinión, no es mi opinión, eso es así. Otra cosa es que haya gente que discute la mayor y niega la evidencia y la realidad, pero esto es así. O sea, esto que acabo de decir no es opinión, es así. Al que no le guste se lo tiene que comer porque es así. 2 más 2 son 4, las matemáticas no fallan. Que el bicho de ahora, el Colonia Vivis la mortalidad es 0 prácticamente, o sea, la mortalidad que tiene el bicho, aunque los pongan la mascarilla, es casi nula. Pues no entrar a Google en internet y lo veis. Antes la mortalidad era una burrada y ahora ya pasó la pandemia y aunque se siguen contagiando gente, sí, pero el bicho no es virulento, no tiene muy baja mortalidad incluso entre personas mayores. Pero, como nos lo dicen, todos a poner el bozal. Venga, Zumbalacazán manda y no vuestra puta banda. Hola, vamos a hablar un poco de los modelos nuevos que llegan, del Ford Bronco por ejemplo, aunque no a Europa en principio, pero está ahí, del Suzuki Jimmy, que también está ahí, y que tienen muy buenos ángulos, son coches 4x4 con muy buenos ángulos de ataque, de salida, ventral, están bien pensados. Aunque muchos de los modernos no tienen ya eje rígido, como el Bronco, por ejemplo, delante, pero sí tienen mejores ángulos que los coches antiguos, están mejor pensados, tienen más distancia entre ejes, incluso un poco más de anchura que los modelos que les precedieron, que sus predecesores. El eje trasero está muy atrás, normalmente, el eje delantero está muy delante, me refiero, muy buena distancia entre ejes. El ángulo ventral es peor, pero el ángulo ventral no es peligroso, no es preocupante en un coche. Cuando tu coche empanza porque no tiene ángulo ventral no es nada peligroso. Lo peligroso es que vuelque para adelante, para atrás o que no tengas ángulos de entrada y salida. Eso es mucho peor. Aunque penalices en el ángulo ventral, es muchísimo mejor que tener mal ángulo de salida o de entrada. Están mejor diseñados. Lo que pasa es que son más débiles y con mucha más electrónica. Para mi forma de ver, un coche con poca electrónica siempre va a dar muchos menos problemas que... Increíble, ir por la autopista a 60 o 70, no sé para qué coge la autopista, no me lo explico. Pero bueno, ellos sabrán, no vamos a meternos con nadie porque no, en total va a ser lo mismo. Pues lo dicho, que los coches con mejores ángulos, después si los mejoras un poquito, pues ganan mucho más, es más fácil mejorarlos, porque cualquier coche con una preparación extrema mejora hasta donde tú quieras, hasta donde te llegue el dinero y la sabiduría de quien lo hace, lógicamente, que no es todo dinero, se puede hacer cosas con mucho dinero y quedar muy mal, y cosas con muy poco dinero y quedar muy bien, eso depende mucho de quien lo haga. Y nada, quería hablar de los coches y hablar un poquito de lo que hablamos siempre, de las presiones otra vez. Las presiones es la preparación más barata y más básica de un 4x4. Si bajas aire, el coche va a traccionar mucho mejor, va a sufrir mucho menos elementos como los amortiguadores, las rótulas, los silent blocks. Por contra, el coche va a consumir más, porque tiene más agarre, más resistencia al avance, que se traduce en tracción. Y entonces, con poca presión, tú vas a tener mucha mejor tracción, mucho más control del vehículo, muchísimo más, en todas las situaciones, pero va a consumir más, porque el coche le cuesta más avanzar. Es física pura. La resistencia al avance se traduce en tracción. Si tú hinchas mucho la rueda de un coche, esa rueda no va a agarrar nada, y aceleras y va a derrapar, y frenas y va a desplazar muchísimos metros. Si la rueda está baja, le va a costar mucho más derrapar, aunque aceleres fuerte, y va a frenar muchísimo antes. Simplemente con levantar el pie del freno, el coche va a tender a pararse, porque tiene resistencia al avance por llevar las ruedas, los neumáticos con presiones bajas. Hay una prueba muy clara que si te pones en un garaje que esté perfecto, una carretera que esté lisa completamente, con subida o bajada cero, digamos, y tú empujas un coche, el que sea, con la presión a 2 kilos o 2,5 kilos, lo vas a mover con relativa facilidad. Pero si tú le bajas aire, le bajas presión a los neumáticos y lo dejas en 0,5, te va a ser imposible mover ese vehículo, el mismo vehículo en el mismo sitio, la misma situación. Imposible, o el esfuerzo que te va a generar es infinitamente superior. Eso es por la presión, por la resistencia al avance. Por lo que ya os digo, se traduce en tracción, no hay más. Y poco más. Pues vehículos para preparar usados hay muchísimos a elegir. Eso ya es cuestión de gustos, sobre todo si te vas a meter en una preparación gorda. Yo elegiría un coche con distancia entre ejes, precisamente porque ya no hay que andar alargando los ejes, o por lo menos no tanto,
y luego los coloques a tu gusto, que lo ideal en una preparación extrema es mucho más importante avanzar el eje delantero que atrasar el eje trasero, aunque siempre se atrasó ahí atrás el eje trasero porque era mucho más fácil, es mucho más sencillo mandar para atrás el eje trasero que avanzar el eje delantero. El eje delantero lleva las barras de dirección, la pájara en algún caso, la caja de dirección, y hay que modificar todo eso. Pero es que para el reparto de pesos del vehículo es mucho más importante que el eje delantero le ganes 15, 20 centímetros que se los ganes al trasero. Si se los ganas a los dos en un coche corto, mucho mejor. Pero ya os digo, el reparto de pesos, el motor queda más centrado, el peso de la defensa delantera y el winch queda más encima del eje, si no encima del eje, muy cerca del eje, lo que le favorece muchísimo, muchísimo en tracción, en dirección, y luego lo que ya te da la distancia entre ejes, más seguridad, más comodidad, más tracción, aunque haya gente que aún diga que no.